armado interno en el Perú se desarrolló entre 1980 y 2000 y es considerado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que sería el CVR, como el episodio de violencia política más grave y prolongado de la historia republicana del país, tanto por la cantidad de víctimas como por la extensión territorial del daño. La CVR sostiene que la decisión del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, eh, de iniciar una guerra popular contra el Estado fue el factor inmediato que desencadenó la espiral de violencia en un contexto de desigualdad profunda, exclusión de las poblaciones rurales e indígenas y debilidad de las instituciones democráticas. El atentado de Chuchi pasó el 7 de mayo de 1980. Ese día, miembros del Sendero Luminoso quemaron material para votaciones en este pueblo de Cucho, un día antes de las elecciones generales. La Comisión de la Verdad y otros estudios dicen que este hecho marcó inicio oficial a la guerra armada del Sendero Luminoso y el periodo de la violencia. Este ataque fue muy simbólico porque no solo destruyó material electoral, sino que atacó un momento importante, el regreso de la democracia después de varios años de gobierno militar. Además, esas elecciones permitían votar por primera vez a muchas personas que siempre habían sido excluidas, sobre todo población indígena y quechohablantes. Una causa clave del atentado de Chuschi es la decisión de Sendero Luminosa en iniciar una guerra revolucionaria contra el Estado peruano justamente en 1980, cuando el país regresaba de una democracia después de haber vivido 12 años de un gobierno militar. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación explica que este grupo, el PSP Sendero Luminoso, optó por la vía armada para imponer su proyecto ideológico, rechazando los planos de las elecciones y las instituciones democráticas. El lugar de la memoria, el LUM, como fuente primaria de memoria histórica, muestra el atentado de Chuschi como el momento en que esa decisión se hace visible. La quema de las ánforas no solo impide votar, sino también simboliza el rechazo violento al sistema electoral y marca el inicio del periodo de violencia, de 1980 a los 2000. Como consecuencia, el atentado de Chuschi es reconocido como el punto de partida del conflicto armado interno que se extendió por 2 décadas y se convirtió, según la CBR, en el episodio de violencia política más grave y costoso de la República del Perú, con decenas de miles de muertos y desaparecidos, en su mayoría campesinos andinos. Estudios recientes sobre violencia política señalan que acciones como las de Chuschi abrieron un ciclo en que la población rural quedó atrapada entre Sendero Luminoso, otras organizaciones armadas y las fuerzas del orden, sufriendo asesinatos, desplazamientos y rupturas comunitarias que marcaron la vida cotidiana mucho después de terminado el conflicto. El LUM subraya que recordar Chuschi hoy permite entender estas consecuencias humanas y políticas y también reflexionar sobre la necesidad de memoria, justicia y garantías de no repetición. Bueno, ¿qué fue lo que más le afectó en el atentado en Chuchi sobre el tema del terrorismo? Bueno, el atentado del los terrorismo nos ha afectado porque llegaron a matar a nuestra familia. Hay varios niños que son huérfanos, incluso llegaron a matar a mi papá y toda mi familia hemos quedado huérfanos y todo eso nos ha afectado y no hemos podido ni estudiar porque no había quien nos apoye. Bien, ¿usted sabe exactamente por qué mataron a su padre o simplemente lo eligieron al azar o fue por algún motivo en especial? Lo que pasa en esos tiempos a los que eran autoridades de cada pueblo lo llegaron a matar y mi padre era en ese tiempo autoridad del pueblo y por eso lo llegaron a matar. Ok. Em, entonces, esto fue lo que más le impactó del terrorismo, ¿verdad? ¿Cómo usted pudo, em, cómo se sintió en ese momento? ¿Cómo se siente el día de hoy tras haber pasado tantos años? ¿Cómo se siente el día de hoy con el Estado peruano, ya que esto ocurrió aquí, ¿no?, en el Perú? Lo que pasa cuando eres niño casi no, en ese tiempo todavía era niño, casi no sentías, pero según que vas creciendo te vas dándote cuenta y siempre te hace falta un padre, ¿no? Y ahí te das cuenta que por motivo de esas cosas que ha pasado no llegaste ni a estudiar y te hace falta, pues, ¿no es cierto? Y el Estado, y en ese campo, y el Estado nunca nos ayuda a nosotros, ¿no?
hay personas que le han ayudado, pero a los familiares directos que somos, que le han matado, sí no nos han apoyado. A mí casi no me han apoyado nada. Ok, gracias. Bueno, en la época del terrorismo eran tiempos de verdad eran de temor porque no sabíamos en qué momento podía ocurrir un acto terrorista. Muchas veces no podíamos ni salir o no queríamos salir y nuestros padres tampoco nos permitían salir a las calles por temor, porque ya el terrorismo había llegado a la ciudad, ya había llegado a la capital. Podía ocurrir un acto terrorista en cualquier momento, no se sabía dónde. Yo creo que nos afectó mucho a nuestra generación porque muchas veces no podíamos ni desarrollarnos profesionalmente, no podíamos eh, trabajar o ir a estudiar tranquilamente por este temor, ¿no? Y pienso que la mejor forma de transmitir em, lo que sucedió a las nuevas generaciones es de esta forma, de que les contemos, las personas que hemos vivido, lo que realmente sucedió, eh, para que estemos alertas, estemos atentos a que este tipo de actos o este tipo de terror no vuelva a ocurrir en nuestra ciudad, en nuestra capital, y que no afecte de ninguna forma a nosotros y a las futuras generaciones. Se puede concluir que la respuesta del Estado y de buena parte de la sociedad frente al atentado de Chuschi al inicio del conflicto armado fue insuficiente e inadecuado porque combinó una reacción tardía con estrategia militarista que terminó afectando sobre todo a la población más vulnerable. El atentado de Chuschi marcó el inicio visible del conflicto armado interno de 1980 al 2000 en un contexto de profunda desigualdad, exclusión rural e indígena y debilidad democrática. La quema de ánforas, símbolo de rechazo violento del sistema electoral, abrió un ciclo de violencia cuyas principales víctimas fueron campesinos andinos. Las huellas de asesinatos, desplazamientos y rupturas comunitarias muestran que no bastaba con una respuesta armada, sino que se requería una política orientada a la memoria, la justicia y a las garantías de no repetición. La información recogida de las entrevistas refuerza esta lectura al indagar cómo el atentado afectó el trabajo, la residencia o la seguridad familiar y qué mensaje desean transmitir a los jóvenes. Se evidencia que el conflicto no fue solo político o militar, sino una experiencia que transformó la vida cotidiana mediante miedo, cambios forzados y duelos no resueltos, pero también dejó aprendizajes sobre la importancia de escuchar a las víctimas y prevenir nuevas violencias. En este marco, la reacción estatal fue limitada y tardía. Se subestimó la amenaza de Sendero Luminoso y se declaró al estado de emergencia recién en 1982, privilegiando una respuesta militar que, aunque contribuyó a la derrota de la organización, se acompañó de graves violaciones de los derechos humanos y no abordó con decisión las causas estructurales del conflicto, como la exclusión social y la discriminación étnica. Tampoco la sociedad reaccionó de una manera homogénea. Sectores urbanos permanecieron distantes y desinformados, mientras la población rural quedó atrapada entre Sendero y las fuerzas del orden, con comunidades divididas y desplazadas. Con el tiempo surgieron rondas campesinas, organizaciones de derechos humanos y colectivos de víctimas que denunciaron estos abusos y exigieron memoria y justicia. Pero sus refuerzos no siempre recibieron el respaldo suficiente y hasta hoy persisten resistencias frente a espacios de memoria, lo que evidencia una memoria crítica aún incompleta. Una alternativa más adecuada habría sido combinar desde el inicio una política de seguridad firme con un enfoque claro en los derechos humanos y fortaleciendo la democracia, una mejor formación y un control de las fuerzas del orden, y políticas de desarrollo y ciudadanía plena en regiones como Ayacucho. En el presente, una verdad política de no repetición exige cumplir las reparaciones, fortalecer los lugares de memoria e incorporar los testimonios de comunidades como Chuschi en la educación, para que las nuevas generaciones comprendan el impacto del conflicto y se comprometan con la defensa de la democracia y la dignidad de quienes históricamente han sido excluidos.